Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 2, por favor. Carta a los Romanos, capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso número 11. Dice la palabra del Señor: porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Vamos en esta mañana a estudiar un texto más de la carta a los Romanos. Recuerden, les había dicho, la carta a los Romanos es, podríamos decir, o dicen los eruditos, es la carta más importante o el texto más importante y es fundamental, no incidental, fundamental que el creyente pueda entender, estudiar y entender esta carta a los Romanos. Porque cuando estudiamos los Romanos y la entendemos, vamos a tener perfecta claridad sobre qué es una sana doctrina. No nos vamos a dejar engañar ni engatusar con tantas mentiras y engaños que abundan hoy día, que pululan a través de muchas personas. Entonces, vamos a ir poco a poco estudiando los Romanos. Hoy vamos a estudiar estos textos que acabamos de leer y vamos a estudiarlos verso por verso. Vamos a comenzar en el verso 11, dice, vea, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esa palabra acepción significa una inclinación o favoritismo a favor de alguien, a favor de una persona. Pero Dios nos dice aquí que Él no tiene ninguna clase de favoritismo ni de inclinación a favor de ninguna persona. De hecho, la Biblia misma nos enseña que para con Dios ya no hay, recuerden, no hay gentil, no hay griego, ni hay judío, no hay esclavo, ni hay libre, no hay hombre ni mujer, porque dice, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Miren, la mejor imagen que nosotros podemos traer a nuestra mente de este texto, de ese término acepción de personas, es una imagen conocida por todos nosotros tal vez y que representa la ley, la justicia, la autoridad. Y esa imagen es una mujer, ¿recuerdan? Con una balanza, una espada en su mano y con una venda en sus ojos. Esa imagen representa o significa que la justicia, la ley, que no debe haber acepción de personas. No importa quién sea, el hijo del presidente, el hijo del jornalero, la familia fulana, la familia sultana, no importa quién sea. La justicia, mis hermanos, oído, la justicia debe ser ciega, es decir, que no debe mirar a quién se le aplica esa clase de justicia. Ese es el concepto y la razón de la justicia, ¿verdad? Pero todo parece indicar que en nuestros tiempos y en nuestros países, como que esa venda que tiene ahí, esa imagen, como que la han bajado un poquito, ¿verdad? O le han hecho un orificio a esa venda y como que esa imagen está viendo de reojo a ver
a quién se le aplica la justicia, de acuerdo a su condición, de acuerdo a su poder, de acuerdo a su dinero, de acuerdo a su familia. Esta, mis hermanos, tristemente es la justicia de los hombres, ¿verdad? Pero la palabra aquí dice que para Dios, o que Dios no hace acepción de personas, significa que Dios no tiene favoritismos con nadie. Dios aplica su justicia a todo mundo por igual, porque la justicia de Dios, mis hermanos, sí no necesitamos tapar los ojos, ¿verdad? Porque Dios es perfectamente justo. Ahora, en el caso de los creyentes, en el caso de los cristianos, los verdaderos cristianos, nosotros, dice que nuestros pecados han sido juzgados y condenados, ¿dónde? En la cruz del Calvario, ¿cierto? Nuestros pecados han sido juzgados y condenados en la cruz de Cristo. Y la justicia que Dios, o la justicia de Dios que demandaba la muerte para el pecador, ha sido aplicada en Cristo. Y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, mis hermanos, dice la Biblia que hemos nacido de nuevo, ¿cierto? Somos nuevas criaturas, una nueva creación, y hemos sido declarados libres y justos delante de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Verso 12 dice: porque todos los que sin ley han pecado. Aquí, mis hermanos, la ley representa los 10 mandamientos. Recordemos que la ley vino ¿con quién? Con Moisés, ¿cierto? Antes de Moisés no había ley. Es decir, antes de Moisés nadie sabía o no estaba escrito que matar era pecado, que robar era pecado, que mentir era pecado, porque no había ley. Nadie conocía la ley porque no existía la ley. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Dice, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Como quien dice, para Dios, mis hermanos, no hay excusa. No tenemos excusa delante de Dios. ¿Por qué no hay excusa? Miremos por qué. Romanos capítulo 1, verso 19 al 21 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, aquí como que Dios nos dice, pónganle sentido común. Las cosas, la creación, el universo, todo lo que vemos a nuestro alrededor, dice, nos deben hablar, nos deben decir, nos deben enseñar ¿qué? Que hay un creador, que hay un ser supremo. Mis hermanos, hay una ley que se llama la ley de la causalidad. No sé si han escuchado la ley de la causalidad. ¿Qué dice esa ley? Que todo efecto tiene su causa. Y esa sola ley nos debería evidenciar o confirmar la existencia de un creador. Porque la ciencia enseña, mis hermanos, que el universo tuvo un origen. Y si el universo tuvo un origen, significa que alguien causó ese origen. Que alguien estuvo ahí en ese origen, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros vemos algo bonito, una pintura, un vehículo, un edificio, una construcción, ¿qué decimos? ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? ¿Quién lo haría? ¿Cierto? No decimos, oh, ¿y eso de dónde salió? ¿De dónde apareció eso? ¿De dónde vino eso? Seríamos muy tontos, ¿verdad? Pensar que las cosas aparecen así de un momento a otro, de la nada. Así que, mis hermanos, dice aquí la palabra que todos los hombres no tenemos excusa para creer en la existencia de Dios. Ahora, yo sé que algunos se pueden preguntar, bueno, pero ¿qué pasa con los
los indígenas, con los aborígenes, con los salvajes, con aquellas personas que nunca nadie les ha explicado sobre la Biblia, nunca han escuchado hablar de Dios, nadie les ha hablado de Jesús, mucho menos de la ley. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Se condenan entonces? Mis hermanos, Dios, recuerden que Dios es justo, Dios es perfectamente justo y Él también nos da la respuesta a través de la Biblia para esa clase de interrogantes. Esas personas, repito, que nunca han escuchado de Dios, nadie les ha hablado de Dios, no saben que la Biblia existe. Dios tiene la respuesta para eso, para ello también, y lo vamos a ver aquí en estos textos más adelante. Verso 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Es decir, no por el hecho de yo saber que la Biblia dice que robar es malo, que mentir es malo, que matar es malo, no por el solo hecho de saber eso voy a ser justificado delante de Dios, sino por no hacerlo. ¿Sí me entienden? Dice ahí, no por saber, no por oírlo, sino por practicarlo, es que vamos a ser justificados. O sea, si alguien conoce que la Biblia dice que pecar, que robar es pecado, que matar es pecado, que mentir es pecado, pero lo hace, ¿cierto? Va a ser juzgado, va a ser condenado. Pero si alguien que no conoce eso, que no sabe que la Biblia dice eso, que no sabe de Dios, no conoce de la ley nada, pero no lo hace, entonces por eso dice aquí que va a ser justificado, va a ser declarado justo. Ahora, la pregunta es, ¿puede una persona apartarse de Jesús, rechazar a Jesús, rechazar o no aceptar la obra de Cristo y decir, no, yo no necesito a Jesús, yo voy a cumplir la ley yo mismo? ¿Tiene alguien alguna posibilidad de hacer eso? Vamos a ver qué dice la Biblia. Gálatas capítulo 3, verso 10 dice: porque todos los que dependan de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El que no permaneciere en todas, es decir, si alguien quiere atreverse a tomar ese reto, tiene que cumplir todos los 10 mandamientos, todos exactamente al pie de la letra. Si falla en uno, ya está frito, ¿verdad? Está frito, no tiene ninguna posibilidad porque dice que hay que permanecer en todos, en todos. Ahora, ¿cuál, mis hermanos, entonces es la única posibilidad que tenemos para cumplir la ley? ¿Cuál es? Mediante el sacrificio de Cristo. No hay más. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que la Biblia dice que Cristo nos redimió, dice, de la maldición de la ley. Verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Fíjense lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Oído a los predicadores de la prosperidad, del pensamiento positivo, de la confesión de fe. Cristo nos redimió, dice, de la maldición de la ley. No dice que de toda maldición, porque todavía, mis hermanos, en este mundo hay maldiciones. ¿Cuáles? Nos enfermamos siempre, ¿cierto? Nos morimos, sufrimos, nos amargamos, nos estresamos, tenemos que trabajarla duro, ¿verdad? Para conseguir el alimento. Eso todavía está vigente, no se ha ido. Algún día, dice que algún día eso terminará, ¿verdad? Pero por el momento todavía está vigente. Aquí dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Pues, mis hermanos, el castigo por violar la ley, el castigo por el pecado. De esa maldición dice que Cristo nos liberó en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo podríamos entonces explicar esto o entenderlo mejor? Ya creo que alguna vez les expliqué esto, pero supongamos que en nuestro país, ojalá algún día suceda ese milagro, que en nuestro país
Para el homicidio, para el que mate a otra persona, hay pena de muerte. ¿Cuánta falta hace, verdad? Supongamos que existe la pena de muerte. Soñemos. ¿Qué pasa? Entonces resulta que alguien mató a una persona y la autoridad lo capturó, lo detuvo, fue a la cárcel. ¿Cuál es la pena para esa persona? ¿Cuál es la pena? ¿Qué dice la ley? Pena de muerte, ¿cierto? La ley colombiana dice pena de muerte. Entonces el hombre va a la cárcel, pero resulta que la noche anterior a ser ejecutado, el hombre se muere. Le da un patatús y estira la pata. La pregunta es, ¿la ley le podrá aplicar pena de muerte a esa persona? ¿Cierto? Ya no, ¿por qué? Porque está muerto, ¿verdad? Ya no lo puede condenar, está muerto. La ley no puede condenar a un muerto. Mis hermanos, pues este hombre nos representa a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes. Estábamos, dice la ley, estábamos condenados ¿a qué? A morir por nuestros pecados. Pero ¿qué pasó con nosotros? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Se dan cuenta? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice? Ya no vivo yo. O sea, estoy muerto. ¿Entienden? Estoy muerto espiritualmente con Cristo. Y si estoy muerto, mis hermanos, la ley no me puede alcanzar. La ley no me puede condenar porque la ley no condena a un muerto, ¿cierto? Con Cristo estoy, dice, juntamente crucificado. Yo morí con Él y la ley, repito, no me puede alcanzar, no me puede condenar, porque sencillamente la ley no puede condenar a un muerto. Imposible. Pero ¿qué más dice la Biblia? Dice en Efesios 2, capítulo 6, dice lo siguiente, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, no solamente morí con Cristo, no solamente fui sepultado con Cristo, sino que Él me resucitó a una nueva ley, ¿verdad? A una nueva ley. La otra ley ya no me puede condenar porque ya no existo para esa ley. He resucitado con Cristo, ¿para qué? Para una nueva ley. ¿Cuál ley? La ley de la gracia. Ahora, ¿qué pasa entonces si yo rechazo a Cristo? ¿Qué pasa entonces si yo no acepto la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Saben qué pasa? Que entonces yo continúo estando vivo para la ley, ¿verdad? Esa ley. Y esa ley me va a buscar y me va a alcanzar y me va a condenar. Porque yo no he muerto para esa ley. Así que mis hermanos, la única esperanza para un hombre, mis hermanos, es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No hay ninguna otra posibilidad, no hay ninguna otra esperanza para el ser humano que confiar en que Cristo nos lleva juntamente con Él la cruz y morimos para esa ley que nos va a juzgar y que nos puede condenar. Así que mis hermanos, sin Cristo, recuerden, sin Cristo no hay ninguna esperanza para el hombre. Continuamos con el texto original, verso 14 de Romanos 2, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, aquí gentiles hace referencia a los que no son judíos, no conocen, los que no conocían nada de Dios, no conocen absolutamente nada de la ley. Dice, los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Aquí nuevamente, mis hermanos, nos dice que si un gentil o un indígena, un aborigen, un musulmán, lo que sea, que no conoce nada de Dios, que nunca nadie les habló de Dios, que no conocen que la Biblia existe, que nunca han escuchado una predicación de la palabra de Dios, que no saben o nadie les dijo que robar es malo, que matar es malo, que mentir es malo, pero no lo hacen, dice que entonces ellos mismos son ley para sí mismos. Ahora, aquí mis hermanos surge una pregunta. ¿Quién les dice a ellos que eso es malo?
¿Quién les dice al que no conoce de Dios nada que robar es malo, que mentir es malo, que matar es malo? ¿Quién le dice a ellos? Porque en nuestros días, mis hermanos, aún en nuestros días hay personas, ¿cierto? Por allá en lugares recónditos que nunca nadie les ha hablado de Dios. No conocen absolutamente nada de Dios. ¿Quién les dice a ellos que algo es malo? ¿Quién les dice? ¿Quién les enseña a ellos que algo es malo? Miremos quién les dice. Verso 15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Mis hermanos, ¿saben qué significa esto? Que Dios colocó dentro de ellos, Dios colocó dentro del corazón del ser humano, dentro de todo hombre que existe sobre la faz de la tierra, Dios colocó algo que se llama conciencia. ¿Qué significa eso? Con, dentro y ciencia, conocimiento, ¿verdad? Dios colocó un conocimiento dentro del corazón de todos los hombres, conozcan o no conozcan de Dios. Y esa conciencia, mis hermanos, es la que un día los va a condenar o los va a absolver. Conciencia. Esa conciencia o esa voz que a veces está tumba en nuestra conciencia, ¿verdad? Nos dice que algo está mal o que algo está bien, que algo es correcto o que algo es incorrecto. Es la voz de Dios, la conciencia que ha colocado, repito, dentro de todo ser humano. Miren, en algunas tribus indígenas del Asia, dice que acostumbran a matar a los bebés recién nacidos cuando son niñas. ¿Y saben qué hacen algunas mamitas? Cuando nace una niña, ellas se vuelan de la tribu y se llevan la niña. ¿Quién les dice que eso es malo? ¿Quién? ¿Saben quién? Su conciencia. En otras tribus, por ejemplo, no entregan a las mujeres en matrimonio si no son vírgenes. ¿Quién les dice a ellos, mis hermanos, que la virginidad es uno de los atributos más grandes y valiosos del ser humano? ¿Quién les dice? Su conciencia, ¿verdad? La voz de Dios que ha colocado dentro de cada ser humano. Así que, mis hermanos, Dios es justo. Dios es perfectamente justo y no va a juzgar de una manera injusta. Pero nadie, por eso nadie, dice aquí, nadie va a tener excusa delante de Dios. Los que conocemos la ley, los que conocemos de Dios, los que hemos escuchado predicaciones como estas, vamos a ser juzgados doblemente, ¿cierto? Por la ley y por la conciencia. Pero los que no conocen de la ley, los que no conocen de Dios, pues van a ser juzgados por su conciencia. Porque dice Lucas, ahora, nosotros que conocemos la ley, que conocemos de Dios, mis hermanos, vamos a ser doblemente responsables delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque a quien más se le da, más se le pide, ¿verdad? Más se le exige. Lucas capítulo 12, verso 47 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que recuerde, ¿cómo va a ser juzgado el que no conoce de Dios, el gentil? ¿Cómo? Por su conciencia. Y nosotros vamos a ser juzgados por dos leyes, la conciencia y la ley de Dios, el conocimiento que Dios nos ha permitido saber. Verso 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? Conforme a mi evangelio. No vamos a ser juzgados conforme a quién, a Sócrates, ni a Aristóteles, ni conforme a Dalai Lama, ni conforme a Mahoma, ni a Darwin, ni al científico. Conforme, dice aquí, conforme a mi evangelio, conforme al evangelio. Ahora, ¿sabían ustedes, mis hermanos, por qué el hombre se resiste? ¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué tanta retinencia el hombre a no creer y confiar en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador? ¿Saben por qué pasa eso? Miren, Romanos, nuevamente,
capítulo 2, verso 5. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Dureza. ¿Saben qué significa aquí la palabra dureza? Viene de un término que significa esclerosis. Y esclerosis es el endurecimiento de los tejidos. Por ejemplo, ¿han ustedes escuchado hablar sobre la arterioesclerosis? ¿Cierto? Alguien lo llama el asesino silencioso. ¿Qué es la arterioesclerosis? Es el endurecimiento de las arterias de nuestro corazón. ¿Por qué? Por el colesterol. Se mete el colesterol por esos orificios de las venas y los taponan, ¿verdad? Y ahí se llama arterioesclerosis. Y este endurecimiento de las venas, mis hermanos, ¿sabe a dónde nos puede llevar? A la tumba. A la tumba nos lleva esa arteriosclerosis en el corazón. Pero mis hermanos, hay otra clase de arteriosclerosis espiritual, que es el endurecimiento de nuestro corazón. El apóstol Pablo aquí lo presenta como una arteriosclerosis espiritual. El endurecimiento de nuestro corazón, ¿sabe a dónde nos va a llevar? A otra tumba que se llama infierno. Por eso, mis hermanos, la necesidad de predicar y de enseñar el evangelio como Cristo lo ha enseñado, como Cristo lo ha presentado. No un evangelio barato, no un evangelio que ha sido rebajado, que ha sido prostituido por dinero, por bienestar. Ay, es que Dios solo nos mima, Dios solo nos consiente, Dios solamente nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos, todo lo que nos venga, solamente pida y reciba. Vamos a tener, mis hermanos, un montón de discípulos mimados y consentidos que están muy equivocados. La gente, mis hermanos, hay que llevarla ¿qué? De una manera sabia, pero clara, a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que necesitamos arrepentimiento y un corazón nuevo, a un corazón que le fluya bien la sangre, porque el otro corazón, mis hermanos, está lleno de arterioesclerosis espiritual. Miren, uno de los problemas de hoy día en las iglesias es que se han introducido muchos términos psicológicos y los han presentado como palabra de Dios. Ay, la autoestima, ¿han escuchado la autoestima? Es que dentro de ti hay un campeón, dentro de ti hay un gran empresario, hay un gran profesional. Es un campeón. ¿Será que la Biblia habla de eso, mis hermanos? Miremos, Romanos capítulo 7, verso 24, ¿qué dice? El apóstol Pablo aquí está hablando, el apóstol Pablo, no cualquier mico en los palotes, el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Mis hermanos, ¿qué autoestima tenía aquí Pablo, verdad? La pregunta es, ¿qué hay bueno dentro del ser humano? ¿Qué hay bueno dentro de nosotros? Si la misma Biblia nos dice, mis hermanos, que nuestras buenas obras, nuestras buenas obras son trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Saben qué es un trapo de inmundicia que era? Eran las gasas purulentas que cubrían las llagas de los leprosos allá en ese entonces. Así a esos trapos de inmundicia son comparadas nuestras buenas obras delante de Dios. ¿Se ha preguntado, mis hermanos, qué decir de las malas obras entonces? ¿Cómo serán? ¿Qué hay dentro del ser humano? Maldad, mis hermanos, maldad. Miren, mis hermanos, Dios no está tan interesado en mimarnos ni consentirnos tanto como en hacernos santos. Por supuesto que Dios nos ama, Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos ayuda. Pero ¿para qué quiere Dios un montón de mimados y consentidos con arteriosclerosis espiritual? A la gente, mis hermanos, hay que enseñarles, hay que llevarlos a la raíz del problema. Y la raíz del problema, mis hermanos, se llama pecado. Miren, si el problema del ser humano, mis hermanos, hubiese sido la enfermedad, Dios hubiese enviado al mejor médico, ¿cierto?
Si el problema del hombre hubiese sido el conocimiento, pues Dios hubiese enviado al mejor sabio. Si el problema del hombre hubiese sido el dinero, pues Dios hubiese enviado un banquero. Pero el problema del hombre, mis hermanos, es el pecado, se llama pecado. Y por eso Dios tuvo que enviar ¿a quién? A un Salvador. Porque ese es el problema del hombre, mis hermanos. Ese es nuestro mayor problema, el pecado. Pero tristemente hoy día se ha sustituido esa palabra, arrepentimiento, por un montón de cosas que nada tiene que ver. Nada tiene que ver. Así que les decía, todo hombre sabe. Dios se las arregló para que todo hombre sepa que Dios existe. ¿Por qué? A través de la creación, a través de todo lo que vemos, todo lo que Dios nos permite conocer de su creación. Cuando un inconverso nos dice que no tiene razón para creer en Dios porque no ha visto a Dios, pues es un mentiroso. Está mintiendo, está tratando de excusarse, está tratando de justificarse. Y ahí donde le debemos explicar la ley de Dios, su justicia y su juicio. Porque la Biblia dice que Dios se aseguró de que todo hombre conozca, sepa que Dios existe. Ahora, si usted me pregunta cuál es el camino final o cuál es el destino final para un hombre sin Dios, la respuesta es muy clara: el infierno. Así de sencillo, mis hermanos, el infierno. Y no porque yo lo diga, no porque yo lo enseñe, sino porque ese es el mensaje bíblico. Y contra eso, mis hermanos, los seres humanos no podemos hacer nada. Dios lo estableció así. Y hay personas que creen tener la respuesta perfecta para no pasar al banquillo de los acusados y ser juzgados por Dios. Como que tratan de hacerse un lavado de cerebro para creer que Dios no existe. Otros bromean con que el infierno no existe, eso se lo inventaron los hombres. Otros dicen, no, yo no creo que va a ser condenado porque Dios es tan bueno. ¿Cómo Dios me va a condenar si Dios es solo amor? Mis hermanos, pero la realidad de la vida y de la palabra de Dios es que todos los seres humanos nacemos, crecemos, morimos y después ¿qué? De eso vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a ser juzgados. Unos para que vayan al infierno por la eternidad y otros para que vayan a la gloria de Dios por la fe en Jesucristo. Y ante eso, mis hermanos, no hay ninguna excusa, no hay ninguna justificación. Así quieran ignorarlo, así se nieguen a creerlo, pero eso, así, mis hermanos, lo estableció Dios. Ese es el plan de Dios desde antes de la creación del mundo. Quedó establecido, mis hermanos, que todo hombre es responsable moralmente delante de Dios y tendrá que dar cuentas por eso. Así iba durmiendo, así iba distraído, así iba haciéndose el tonto, no tendrá excusa en el día final delante de Dios, mis hermanos. Así que todos esos que esgrimen o que inventan ese montón de justificaciones, ¿cómo Dios me va a juzgar si yo nunca conocí de Dios? A mí nadie me habló de Dios, como tratando de decir, yo no tengo nada que ver con Dios. El día final, ¿sabe qué? Va a decir tal vez San Pedro, naná y cucas. No tiene excusa, porque ahí estaba escrito en el libro o en su corazón. Así que nada de excusa, mis hermanos. Esa pareciera una excusa perfecta, pero lo que no saben es que Dios se salvó en salud con ellos. Dios no dejó cabo atado, ¿verdad? Cabo suelto. Sencillamente Él hace que todos los seres humanos, todos, puedan conocer de Dios, así quieran o no quieran. Y eso, mis hermanos, nos va a hacer aptos a todos para un día ser juzgados. Aunque lo niegue, aunque no quiera aceptarlo, vamos a ser aptos todos para ser juzgados un día. Miren, la Biblia no dice que no solo dice que le conocieron y no lo glorificaron, sino que dice que también crearon en su mente razonamientos que se envanecieron, que su corazón fue entenebrecido, fue oscurecido, y crearon la excusa perfecta para vivir una vida sin Dios.
Es decir, ellos se creyeron sus propias mentiras. Se creyeron su propia mentira. Así que ciertamente, mis hermanos, Dios no dejará a un ser humano sin veredicto. Tristemente, algunos para condenación y otros para salvación, pero todos vamos a tener que presentarnos delante de Dios un día. Y nadie, recuerden, nadie tendrá la excusa perfecta para decir: ay, fue que fue que. Además, fue que fue que. Dios se aseguró de que todo ser humano sepa, conozca, entienda que hay Dios. Así que, mis hermanos, el no creer en Dios nos convierte en tontos. Quien no cree en Dios es un tonto. Es una palabra tal vez dura, si no, usted dirá: uy, pastor, pero ¿cómo se atreve a llamarme tonto? Resulta que yo no soy el que lo digo, sino es la palabra de Dios. Dios mismo dice que el que no cree en Dios es un tonto. ¿Y dónde dice eso? En la Biblia. Salmo capítulo 14, verso 1. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: solo los necios. ¿Qué es un necio? Un tonto. Solo los necios. En algunas versiones creo que una versión dice que tonto, más clarito. Dice: solo los necios dicen en su corazón: no hay Dios. ¿Qué es un ateo? Un tonto. Según Dios, no según Dios, no según los predicadores, según Dios es un tonto. Dice: ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Mis hermanos, espero que, como les dije al comienzo, esta carta a los romanos es contundente desde el comienzo hasta el final, y nos da la perfecta claridad de lo que es una sana doctrina. Así que les invito para que estudien la carta de Romanos, para que la conozcan. Nosotros vamos a estar aquí hablando, enseñándola poco a poco a través de las predicaciones, para que entendamos qué es lo que Dios, a través del apóstol Pablo, quiere que todo creyente, que todo hijo de Dios pueda entender. Amén. Mis hermanos, les invito para que nos pongamos de pie. Vamos a orar. El grupo está por ahí, alabanza. Vamos a terminar con un cántico. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos una vez más las gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la iluminación que tú permite que cada día llegue a nuestras mentes, a nuestro corazón, Señor. Gracias por tu palabra, que es ese alimento que va directo a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu bendita palabra, que es esa lámpara que alumbra, que ilumina nuestro caminar, que ilumina nuestros pasos, que nos guía la verdad cada día, Señor. Gracias, oh Padre Santo, porque tu gracia, Señor, tu misericordia y tu favor un día nos alcanzó, nos iluminó, nos tocó, nos tomó, nos salvó, nos santificó, nos limpió y nos dio una nueva identidad. Nos hizo tus hijos y tus hijas. Bendito Dios, una vez más, gracias, Señor, gracias. Ruego, oh Padre Santo, para que tu palabra, para que tu mensaje, para que tu exhortación, para que tu consejo, Señor, pueda alcanzar el corazón de muchas personas que están alejadas de ti, que han rechazado tu sacrificio en la cruz del Calvario, que tal vez están inmersos en argumentos filosóficos, psicológicos, no sé cuántas tonterías que el mundo hoy día quiere presentar como verdad. Tal vez algunos justificándose, buscando excusas para vivir una vida conforme a su propia voluntad y rechazando la luz, la esperanza, el camino que Dios nos quiere mostrar, y que al final de ese camino, el destino de ese camino será la gloria eterna. Padre Santo, gracias, Señor. Te ruego que seas tú tocando cada día más y más corazones, Señor, haciendo entender, por favor, al ser humano que tú eres la única respuesta
toda la problemática que estamos viviendo en esta vida, Señor. Gracias, amado Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.